Mi nombre es Albeiro Muñoz Verdugo, estudiante de la especialización en Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad realizaré una pequeña exposición respecto a los antecedentes históricos de los derechos humanos. Bienvenidos. El cilindro de Ciro, año 539 a.C. El cilindro de Ciro fue hallado en una excavación realizada por el Museo Británico en Babilonia en el año 1879. Este objeto está hecho de arcilla moldeado en forma de cilindro, cubierto por una escritura que data de 2500 años y que apenas fue desenterrado en 1879. Ciro, el rey de los persas, entró a Babilonia sin resistencia alguna y el gran imperio de Babilonia cae ante él. Ciro, una vez toma Babilonia, hace una declaración y la plasma en el cilindro que en la actualidad conocemos como el cilindro de Ciro. La declaración fue escrita en acadio y declara que toda la gente, los babilonios, los judíos, los capturados y esclavizados, quedarán en libertad. Les permite regresar a sus países con todos sus dioses, estatuas y vajillas de oro que habían sido confiscadas del templo en tiempos de saqueo. El cilindro ha tenido numerosas apariciones en el plano político, social, cultural y económico, pues este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. La importancia de este cilindro radica en que sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, a que todos los hombres nacen libres e iguales. No habrá distinción debido a su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, entre otras. El derecho a la vida, libertad e igualdad, a que nadie deberá ser sometido a la esclavitud y a la servidumbre. Las Naciones Unidas, al reconocer la importancia de la declaración que hizo Ciro el Grande en su reinado, traduce su contenido a los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas: el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. La Carta Magna, año 1215. Podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. Cuando Juan se convirtió en el rey de Inglaterra, asumiendo un reino sin tierra, años 1199-1216, ya que el rey de Francia había despojado a Inglaterra de casi todos sus dominios en el continente. De ahí que fuera conocido en la historia bajo el seudónimo de Juan sin Tierra. Durante su reinado tuvo conflictos internos sucesivos con la Iglesia y con los señores feudales en su reino. En 1214, el rey fue vencido en guerra contra Francia, creándole un gran desprestigio. Era evidente, el desafío al rey y el conflicto interno era una consecuencia imparable. Toda esta presión no solo fue ejercida por los varones, sino también por el pueblo. Los rebeldes tomaron Londres, obligaron al rey a reunirse con los varones y a firmar la Carta Magna en 1215. La Carta Magna contenía una serie de declaraciones donde el rey reconocía nuevamente, se comprometía a respetar algunos privilegios. Estas declaraciones le fueron impuestas al rey por los señores feudales y el clero. La petición de derechos, año 1628. El Parlamento inglés envió esta declaración de libertades civiles al rey Carlos I y estableció los derechos y libertades de la gente en contraste con la corona británica. La composición del Parlamento bicameral era que la Cámara Alta estaba integrada por los lores, la nobleza, los varones y el clero, y la Cámara Baja por los burgueses o los comunes. Cuando Jacobo I murió, lo sucedió Carlos I, quien reinó entre los años 1625-1649, agudizando con su reinado el conflicto latente entre la corona y el parlamento. El parlamento elegido en 1628 decidió escribir un documento conocido como la Petition of Rights, lo cual contenía una serie de limitaciones entre el poder real y el poder de la ley. La petición de derechos se basó en 4 principios. Primero, no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. 3. A ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía. 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, año 1776.
La mayoría de los colonos del norte del continente americano eran perseguidos por sus ideas religiosas o políticas y se establecieron en 13 colonias. Algunas de las causas que llevaron a iniciar una rebelión fue el mayor control británico sobre sus asuntos propios de la colonia, como la ley del azúcar, la ley de la estampilla, el motín del té, entre otros actos impuestos. Estos se prepararon para defenderse contra la mayor invasión terrestre de América. Los rebeldes eran comandados por el general George Washington, quien ya había expulsado a los británicos de Boston. El primer borrador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América fue elaborado por Thomas Jefferson. Luego fue presentado a los demás miembros del comité, donde le hicieron algunos cambios, presentando esta copia al Congreso el 28 de junio de 1776. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia. La Constitución de Estados Unidos de América. Paralelamente al proceso de independencia de 1776 y a su configuración como estados libres, cada uno con su constitución y su declaración de derechos, puede decirse que surgió la idea de una confederación o unión de dichas colonias para satisfacer la necesidad de la unión política, a los efectos de la conducción de la guerra contra Inglaterra. La Constitución de 1787 planteó dos grandes conceptos en el constitucionalismo moderno. Primero, la idea misma de una constitución como norma de normas, como autoridad suprema, la cual establece, entre muchas otras cosas, una forma de gobierno. Segundo, la idea de repudiar la monarquía y las autocracias hereditarias como formas de representación del pueblo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. La Revolución Francesa termina en 1789, 13 años después de la Revolución Norteamericana, con la asunción del poder por una Asamblea Nacional que se enfrenta al rey Luis XVI, adopta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y asume el papel de reorganizadora del Estado. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el primer paso para escribir la Constitución de la República Francesa. Hay que tener en cuenta que solo 2 años después, Olympe de Gouges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pues para ella la Declaración de 1789 solo otorgaba una serie de derechos políticos, sociales y económicos a los varones blancos, criollos y algunos mestizos con propiedades. Rara vez concedieron esos derechos a las minorías como mujeres y gente sin propiedad, y por cuestionar la naturalidad de la supremacía de los varones sobre la mujer y buscar la igualdad entre ambos, fue llevada a la guillotina el 3 de noviembre de 1793. La Carta de Derechos de los Estados Unidos de 1791. Con esta Carta de Derechos se buscó limitar los poderes del gobierno federal y proteger los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes dentro del territorio de los Estados Unidos. Con el nombre Carta de los Derechos de los Estados Unidos se reconocen las 10 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. La Primera Convención de Ginebra, 1864. El documento original de la Primera Convención de Ginebra, en 1864, promovió el cuidado de los heridos de guerra. Algunos hechos importantes que llevaron a que se adoptara el convenio preparado por el Comité Internacional sucede cuando Henry Dunant observa el trato que se les daba a los refugiados y a los heridos de la guerra, de una batalla que acababa de presenciar cuando iba camino a reunirse con Napoleón, pues nunca pudo olvidar lo sucedido en aquel viaje, por lo que escribió un libro titulado Recuerdos de Solferino en 1862. En él propone fundar sociedades de socorros, cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos mediante voluntarios dedicados, anegados y bien certificados para este propósito. Algunos afirman que de allí surgió la institución de la Cruz Roja. Las Naciones Unidas, 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, 50 naciones del mundo decidieron enviar representantes a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, para que acordaran crear una organización que promoviera la paz y evitara futuras guerras. De esta manera, y como reacción a las diferentes formas de violencia vividas entre 1939 hasta 1945, nace las Naciones Unidas. Los derechos humanos no se reconocieron oficial y universalmente hasta que se establecieron las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento redactado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organización que era precedida por Eleanor Roosevelt. A ella se le atribuye la inspiración de la declaración, ya que cuando se refirió a ella lo hizo como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. La declaración fue el primer documento que proclamó los 30 derechos de todo ser humano, y en su preámbulo y en el artículo primero de la declaración proclama, sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos. Muchos de estos derechos se encuentran incorporados en las constituciones de las naciones democráticas, ya que son estas naciones las que se comprometieron inicialmente a trabajar juntas por la promoción y promulgación de los 30 derechos plasmados en la declaración.